Continúa con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Como siempre, estamos en la parte que corresponde a Génesis 31, donde Jacob y su familia se apartan de Labán. Pero siempre oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos siempre agradecimientos porque continuamos en este día del Señor alabando y glorificando tu nombre y en el estudio de tu palabra. Gracias por ello, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como les dije, vamos a ver ahorita la parte que corresponde a la respuesta enojada de Jacob a su suegro. Esto está comprendido en este capítulo 31 de Génesis, desde el verso 36 hasta el 42. Vamos a darle lectura al versículo 36. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado, para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? O sea, ustedes pueden notar cuando Jacob le dice con tanto ardor, o sea, sustituyámoslo por ira. ¿Ve? Era una ira indescriptible, ¿verdad? En vista pues de que Labán no había encontrado nada que le perteneciera, Jacob ahora se sentía completamente vindicado. Dejó salir su ira exigiendo: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Para que con tanto ardor hayas venido a mí, venido en mi persecución. En esencia, con una banda de hombres armados, le había perseguido como a un vulgar ladrón, como a un vulgar delincuente, pues, que le había robado sus hijas, sus nietos, sus posesiones y sus dioses. Esa era la situación. No le estaba siguiendo simplemente o por el gran amor que tenía para sus hijas y sus nietos. ¿Ve? Era porque le había tomado sus posesiones, entre comillas, no eran de él. Jacob se las había ganado con su sudor, podemos decir. Versículo 37. Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Es decir, que Jacob desafió a Labán a justificar su hostigamiento y falsas acusaciones hechas contra él. Porque la pregunta es: pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? En vista, pues, de que Labán no había encontrado nada, Jacob se burló de él, desafiándolo, pues, a poner cualquier artículo robado delante de los hermanos de Jacob y delante de los de Labán, para que pudieran decidir entre los dos hombres. Al adoptar este enfoque, Jacob alteró el estatus de Labán, es decir, de ser la cabeza de la familia a ser un demandante ante el concilio. Nosotros podemos ver que a los ojos de los parientes y criados observadores, Labán fue expuesto como un mentiroso y como un engañador. Versículo 38. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron,
ni yo comí carnero de tus ovejas. Esto es increíble, cómo es que en tanto tiempo no se deleitó de uno de estos animales. ¿Ve? Jacob aún no había terminado, pues. Cuanto más pensaba acerca de haberle servido a su suegro fielmente por 20 años, durante los cuales no había hecho nada para despertar ninguna sospecha de deshonestidad, más hervía su ira, podemos decir. Comenzó a relatar las injusticias que había sufrido. Jacob había cuidado también de los rebaños de Labán, que ni sus ovejas ni sus cabras habían sufrido un aborto. Esto es lo que nosotros podemos ver. Jacob nunca había comido ningún carnero de entre las ovejas de su tío. Miren lo que tenemos, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 34. Vamos a leer los versículos 3, 8 y 10. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Pasemos al versículo 39. Dice, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Mire qué claro. Además, en caso de ataque de las fieras, había sido el mismo Jacob que pagaba el daño de los animales que eran muertos. A pesar de que la práctica habitual en el antiguo cercano oriente era no responsabilizar a un pastor por las pérdidas que estaban fuera de su control. Era cierto si la causa de muerte era considerada un acto divino o la oveja era muerta por un animal salvaje. Se dice que en el código de Hammurabi, el pastor entregaría los restos de la oveja a su propietario como prueba. Miren lo que tenemos en Éxodo 22, versículos 10 y 13. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie. Versículo 13. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Amós 3:12 dice, así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas con la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Es decir, que los pastores eran únicamente responsables por el robo de animales durante el día, no durante la noche. Un propietario
no podía esperar que un pastor se mantuviera despierto y en guardia las 24 horas del día. Labán había recibido el pago de Jacob independientemente de si alguien le había robado el animal, así de día como de noche. Esta es la realidad. Por eso mire lo que expresa el versículo 40. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Porque en estos países se dan los dos extremos en cuanto a clima se refiere. Si hace calor insoportable. Pero si hace frío cuando llega la noche, especialmente la madrugada, también es un frío insoportable. Aunque su suegro no había mostrado su agradecimiento por sus muchos años de fiel servicio, Jacob había seguido pastoreando los rebaños en condiciones muy duras. Recordó su experiencia en los pastos del desierto cuando él estuvo fuera de Harán. De día me consumía el calor y de noche la helada. Mire lo que dice Jeremías 36:30. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y el sueño huía de mis ojos. Su preocupación, pues, por el rebaño le llevó a desafiar los elementos y soportar muchas noches sin dormir. Así fue como él desarrolló su vida en estos 20 años de servicio. Versículo 41. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Por segunda vez, Jacob se refirió a los 20 años que había sido parte de la casa de Labán, y sin embargo, Labán le había tratado más como un siervo o esclavo que como un yerno. Mencionó los 14 años que había servido por las 2 hijas. Sin embargo, y acuérdense, eran las 2 hijas de su tío, pero esto no es de extrañar, porque yo en mi niñez tuve relación con tíos, abuelos, que al menos uno de ellos no tengo buen recuerdo de él por la forma déspota en que era con mi hermano anterior y su servidor. Sin embargo, tal vez sin querer avergonzar a Raquel y Lea, con mucho tacto omitió el retorcido intercambio realizado por el padre de ellas en el momento de su matrimonio. Luego, en referencia a los 6 años de servicio que había dado para crear su propio ganado, acusó a Labán de deshonestidad, recordándole: has cambiado mi salario 10 veces, probablemente queriendo decir muchas veces. ¿Ve? A lo mejor 10 veces es simbólico, 20 años es bastante. A lo mejor podríamos decir: has cambiado mi salario por cada año que te he servido. En otras palabras, este hombre que había perseguido a Jacob y acusado de haber robado, había sido él mismo un tramposo y mentiroso, deshonesto. Jacob parecía estar dando a entender: todos ustedes, hermanos, que han venido con él para castigarme, han caído víctimas de su engaño. Esta es la situación. Ustedes son víctimas de su engaño, y evidentemente cuando hay engaño, las personas no se dan cuenta. Por eso es precisamente la palabra engaño.
versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Te reprendió anoche. En realidad, Jacob había escapado del astuto plan de Labán solo por la intervención de Dios, a quien el patriarca llamó Dios de Abraham y temor de Isaac. Esta última expresión parece querer decir el Dios a quien Isaac temía, veneraba y adoraba. Miren lo que nos dice Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Jacob probablemente le respondió de esta manera a su suegro para recordarle a Labán de su sueño de anoche, cuando Dios le había advertido que no hablara a Jacob descomedidamente. Y fíjense qué sorprendente es que Jacob se da cuenta de que Dios le había revelado y le había advertido en sueño de que no le tratara mal. Génesis 31:29, miren lo que dice este hombre, o sea, Labán: poder hay en mi mano para haceros mal. O sea, yo tengo el poder físico, el poder de las armas, pues. Y ya se sabe que con el poder de las armas cualquiera es un macho, cualquiera es un hombre. ¿Ve? Poder hay en mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Yo voy a terminar esta clase porque no quiero pasar a la siguiente, en la cual voy a tomar en cuenta otros aspectos importantes. Jacob continúa afirmando que si Dios no hubiera estado a su lado en estos asuntos, Labán le habría enviado con las manos vacías. Eso no sucedió, porque el Señor falló en su contra y le reprendió en este caso. Claro, no actúes descomedidamente, le está reprendiendo, le está advirtiendo. Yo puedo decir cómo es que Dios interviene en muchas situaciones sin que no nos demos cuenta. Esa es la realidad que aquí se ve. Luego, aunque ya lo he expresado en las lecciones de vida que vamos a ver de aquí en adelante, en el desarrollo de todos estos capítulos que nos quedan de Génesis, vamos a ver la providencia de Dios. La providencia de Dios está siempre manifiesta. Yo creo en la providencia de Dios muy enormemente. Yo no sé si un día en mis clases di este ejemplo sobre la providencia de Dios. Cuando se dieron los terremotos aquí en El Salvador, en el año 2001, 13 de enero y 13 de febrero, yo recuerdo que veníamos por las montañas de allá por San Vicente, y allí se había derrumbado las montañas al grado de que por la carretera principal no había paso normal. Entonces hubo que bordear una de las montañas para poder continuar y volver a agarrar la carretera panamericana. Y iba con dos hermanos americanos y yo les dije: ¿ustedes creen en la providencia de Dios?
Y me dijeron, claro que sí, hermano. Hace 4 días Dios me permitió comprarle a este carro las 4 llantas nuevas, les dije. Si yo no hubiera tenido estas 4 llantas nuevas, yo no hubiera podido hacer este viaje con ustedes. Para mí, esa es la providencia de Dios, les digo. Claro que sí, hermano. Esa es la providencia de Dios. Uno no sabe cuándo las cosas que le suceden, buenas a uno, por supuesto, no estoy hablando de maldades, y no estoy hablando sobre todo de la maldad de Labán. La maldad de Labán fue trasquilada por Dios cuando le dijo que no actuara descomedidamente. Nosotros tenemos que entender, pues, que en nuestras vidas, siempre y cuando busquemos hacer la voluntad de Dios, siempre va a obrar la providencia de Dios. Eso es una realidad, que así tenemos que entenderla. ¿Y cómo se entiende esto? ¿Cómo se cree esto? Por fe, hermanos. Por fe nosotros tenemos que entender que muchas cosas así suceden. Yo les podría hablar de mis vicisitudes, pero no es el punto ese. Yo esta mañana que he estado hablando con ustedes, no me he sentido bien de salud. He tenido un problema estomacal. Pero gracias a Dios he podido darles estas clases. Gracias a Dios. Entonces, ustedes tienen que entender que Dios obra en uno de una o de otra manera. Yo no soy el mejor ejemplo, ni me estoy poniendo como ejemplo de ustedes. El mejor ejemplo para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la realidad que ustedes deben de tomar muy, muy en cuenta. Yo les animo a que ocupo cuando tengo espacio y lo hago. El día de mañana escuchen mis clases sobre el libro de Colosenses. Están muy interesantes. Creo que vamos a ver la lección número 34. Y como ya les he dicho, creo que habrán, si Dios me permite, quizás unas 200 lecciones que se den en relación a este estudio. A las 5 de la tarde ustedes están invitados a escuchar a través de Mensaje para Salvación, a través del Alumbrador Cristiano y a través de nuestro sitio web, mismo que están ustedes sintonizando, Iglesia de Cristo El Salvador. Yo les invito también para los días miércoles 5 de la tarde a escuchar los mensajes que doy sobre la vida y ministerio de Cristo. Son estudios que son muy, muy interesantes. Y como siempre, se los digo, pido sus oraciones. Siempre pido sus oraciones por mi vida espiritual, por mi salud, por todo. ¿Ve? Para que el Señor, de acuerdo a su voluntad, me siga usando. No por vanagloria, hermanos, yo no quiero eso. La gloria es para nuestro Señor. Oremos. Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bondadoso y nos permites, pues, estudiar tu palabra. Gracias por ello. Gracias porque en ella nos cultivamos enormemente y podemos crecer en gracia y en conocimiento. Y esa gracia y conocimiento, pues, nos ayuda para seguir caminando al cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.